Gisela se dedica al tema, al dato del pelo. Y el pelo es el marco del rostro. Qué importante que es el pelo en nuestra cara. Absolutamente. Había una publicidad en su momento que decía es el marco de la cara, Ajá. así como las cejas son el marco de la mirada y con lo que nos comunicamos expresamos nuestros sentimientos y emociones. O sea, tiene un rol en la identidad también. Sí, así es. Ok. Bueno, contame un poquitito qué es lo que, a qué te dedicás, cómo es el trasplante, por qué perdemos el pelo, a partir de qué edad, es solamente de mujeres, de hombres. Muy interesante y muy amplia la pregunta. Vamos a empezar a por qué, Dale. cómo se cae el pelo, por qué se pierde el pelo. Dale. Bueno, hay algo que tendríamos que distinguir, porque a veces el paciente te dice se me cae el pelo, pero en realidad hay que diferenciar si el pelo se está afinando o si se está cayendo, que no es lo mismo. En la alopecia androgenética, que es la calvicie común, la que estamos muy acostumbrados a ver en general en los varones porque es más manifiesta, de hecho es la forma más frecuente de pérdida, tanto en hombres como en mujeres, pero en los hombres se nota un poquito más. Es por afinamiento. El pelo se va afinando y acortando, entonces se empieza a notar el cuero cabelludo, y eso no sucede en toda la cabeza, que sucede en estas áreas, en la parte superior, en la parte de la coronilla, pero no en la parte de atrás ni del costado. En nosotras las mujeres se tiende a conservar la línea de implantación y se pierde generalmente acá en la parte superior. Y muy diferente, sí. Un modelo. Bueno, tenemos un modelo acá, claro. Ya estábamos hablando fuera paciente. Tal cual. Y como decía antes, distinto de lo que es la caída cuando el pelo se cae de raíz o cuando vemos pelos en distintos lugares de la casa, cuando están cocinando la almohada. Tremendo eso. Son cosas completamente diferentes. La causa de las primeras es hormonal y genética. Ajá. O sea, que es decir, que las hormonas son las responsables de ese afinamiento y acortamiento, pero el pelo no se va a afinar si uno no hereda receptores en los folículos pilosos afectados. Sino, ahí en ese caso, si vos puedes tener hormonas altas, que si tu folículo piloso no heredó un receptor para esa hormona, la hormona no tiene cómo dar la señal a ese folículo de que el pelo se achique y se afine. En la caída es diferente porque el pelo se está cayendo de raíz. O bien puede suceder también que el pelo se esté partiendo, como por ejemplo por daño cosmético. Ahí no vemos el bulbito. O sea, que una cosa es la genética, otra la epigenética, digamos. Exactamente. Cómo vas manejando la situación. Exactamente. Okay. Son dos escenarios completamente diferentes. Uno es afinamiento y acortamiento, otro es caída. Caída de raíz o se está quebrando el pelo por daño cosmético, por ejemplo, ¿no? Alisados, planchitas. ¿Y qué pasa con el uso de gorras, con las luces que estamos expuestos todo el día, con el tema de los cepillados o las trencitas, las rastas? Bien, con las gorras no hay mayor dificultad. No se ahogan. No, yo a veces digo, no, el pelo. No, para nada. Okay. Los caps, esos que usan. Sí. Hay gente que lo tiene clavado. Para nada. Te diría que al contrario, yo más bien promuevo el uso justamente para protegernos de la radiación ultravioleta, porque la radiación ultravioleta sí puede afectar tanto el cuero cabelludo como la fibra capilar en sí misma, que son cosas distintas. Y es interesante lo que decíamos recién de las trencitas o los peinados tirantes, porque eso sí puede generar alopecia o pérdida de pelo. Por ejemplo, no sé, las bailarinas es un ejemplo clásico, o usar las trencitas tirantes, por ejemplo, la población afro es muy común. Y si eso es sostenido en el tiempo, inicialmente la alopecia o la pérdida de pelo es reversible, pero después se hace permanente. Entonces está bueno que los preguntes cómo, porque se pueden hacer estas prácticas, sí, pero en forma transitoria y, o sea, no sostenida en el tiempo. Ahí estamos viendo unas imágenes increíbles, cómo cambia literal una persona. Y la autoestima debe cambiar muchísimo, ¿no? Porque la verdad es que modifica a la persona. Me encanta que saques así ese tema porque exactamente eso es lo que tratamos, en parte la autoestima. Y la autoestima, o sea, no tiene nada que ver la autoestima con directamente la capacidad de disfrutar. Si uno no está contento, que se le cae el pelo, se siente, ¿no? Acá tenemos, a Emi que si quiere. Estoy mirando muy atentamente. Pero es algo que es como que sentís que se te va y no puedes hacer nada al respecto, ¿no? Es extremadamente importante, por eso siempre está el tema en lo particular del tiempo. Por ahí te puedo hacer una pregunta ahí, ¿no es cierto?
perdón que me meta, ¿no es cierto? Pero cuánto lleva el procedimiento, etcétera, y el post, ¿no es cierto? Que siempre fue lo que digo, bueno, tengo que parar una semana de mi trabajo. Mirá. Veo 15 días, y bueno, me mata y tengo la agenda y bueno, yo te sumo. Y obviamente que también, como toda intervención, uno, bueno, lo hago, no lo hago y siempre vas postergando. Claro, ¿viste? claro. Duele. Qué bueno que lo traigan el tema, porque la realidad es que es un procedimiento, a vos que, no sé, ¿quién más será que le gustan los procedimientos mínimamente invasivos? Sí, ¿no? Ambos. Justamente la técnica fue, que es una de las técnicas de implante, que es la que nosotros hacemos, es con anestesia local. Se saca 1 por 1, con un tubito de metal que es milimétrico, que es un cortecito circular alrededor de cada unidad folicular. ¿Un solo profesional está con la cabeza de alguien? No, somos un equipo donde generalmente estamos entre 3 y 4 por paciente. ¿Sí? Claro, yo pensaba. Se saca... Lleva varias horas. Solamente de extracción, sacar 1 por 1, son más o menos entre 2 horitas y media, 3 solo de extracción, depende, ¿no?, de la cantidad de unidades foliculares. Estamos hablando de implantes grandes, de 3.500 unidades foliculares, 3.000, 3.500. ¿Se sacan y se ponen en el mismo momento? No, primero se hace la extracción con la persona acostada para que exponga la zona donante, que es esta de atrás y el costado, que es donde el pelo no se afina ni se cae. Y ese pelo, que es un pelo resistente, porque las hormonas no lo afinan, ese es el pelo que se va a relocalizar de esta zona hormonoinsensible, llamémosle, a la zona calva. Es un pelo que no se va a caer más, ¿sí? Porque no tiene receptores para hormonas. De cualquier manera, aclaro que hay que hacer tratamiento médico porque ese pelo no se cae más. Todo el resto del pelo que tiene esa susceptibilidad genética, si uno no da las pastillas para detener la progresión, ese pelo se va a ir perdiendo. Entonces, sí, se saca 1 por 1 con anestesia local, con un tubito de metal, como les decía, que es milimétrico. Entonces, quedan pequeños agujeritos que cierran espontáneamente sin dejar cicatriz. Y después se hace un diseño donde hay que recrear las irregularidades, la forma natural de las entradas, y después de ese diseño se hacen pequeñas incisiones con un microbisturí y se coloca 1 por 1 los injertos. Laburón. Sí, pero es muy laborioso, pero cero invasivo, porque, insisto, no hay bisturí, no hay suturas, no duele porque es con anestesia local, que era una de tus preguntas, Vero. Sí. Y todo lo que sea reinserción, digamos, a tarea laboral, deportiva, es prácticamente inmediata, que era tu otra pregunta. Y vos podés usar, por ejemplo, una cofia mientras se van cayendo las mini costritas. Que más allá de que el paciente necesita un tiempo para hacer su tratamiento, lo bueno de esto es que puede seguir sus actividades relativamente normales. En el muy corto plazo. Del sol, de la exposición, etcétera, que vos vas a ver de eso, cálculo, para de repente poder seguir, que no es una pregunta menor que les puedas preguntar. Bueno, no es inhabilitante, así que buenísimo. Exactamente. Y otra pregunta, por ejemplo, yo tengo una cicatriz acá, ahora la tengo maquillada, no sé si se ve, me la saco así, la ven, ahí va. Divina estás. ¿Ahí se puede poner un implante de pelo? Se puede. Esto es un accidente. Se puede. Entonces, a mí siempre me dijeron, y tengo como un agujero. Ahí se puede, o sea, donde no hay pelo, pregunto, ¿se puede poner pelo? Implante de cejas. Me encanta la pregunta porque se puede hacer implante de cejas y se puede hacer implante en cicatriz, dentro del tejido cicatrizal. Que a veces uno se pregunta, en ese terreno todo fibroso, con poca vascularización, ¿va a crecer la unidad folicular? La unidad folicular crece perfectamente bien.